Vamos a recibir con mucho gusto aquí en los estudios de FM Gente, en la jornada de este viernes, al obispo de Maldonado, Monseñor Milton Trócoli. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significación ha tomado el nombramiento del nuevo Papa y cómo la Grey Católica de alguna manera ha celebrado con júbilo, diría yo, esta instancia, ¿no? Sí, la verdad que con alegría, siempre el nombramiento de un nuevo Papa trae mucha esperanza y muchas expectativas, y bueno, creo que el resonar de las campanas que se escuchó aquí en Maldonado y en muchas partes del mundo manifestaba justamente toda la alegría de los católicos, porque bueno, cuando fallece un Papa siempre hay un sentimiento un poquito de orfandad, ¿verdad?, de tristeza, y ahora bueno, cuando se elige un nuevo Papa, la Iglesia tiene un nuevo pastor universal para conducirla, para guiarla, y eso es motivo de mucha celebración y bueno, de ponernos muy contentos todos. Recién hablábamos en la pausa, y no que vamos a repetir las preguntas porque hay un montón de cosas muy interesantes que nos contaba. La particularidad de los tiempos que corren, ¿no? De las redes sociales, de la inmediatez, que sería impensado, bueno, el nombramiento de papas anteriores, que hoy cada vez más. Usted seguramente aquí en Maldonado, en la plaza de Maldonado, ahí en la iglesia, pudo seguir al instante todo lo que estaba sucediendo, que eso también agrega, me imagino, una emoción por la inmediatez, Sí, por hoy es todo en tiempo real, como dicen, ¿verdad? Yo me acuerdo que la elección de Benedicto la vi por la televisión, y bueno, ahora la vi por el celular. Claro, en el siglo pasado se enterarían capaz que varios días después quién es el nuevo Papa, ¿no? Sí, o bueno, uno se va enterando por eso, por los medios, por la prensa, pero no lo veía con tanta inmediatez como ahora, que me acuerdo que me llegó un WhatsApp, hay fumata bianca, humo blanco, y bueno, ahí ya empecé a ir a buscar para la página del Vaticano para ver la transmisión. Bueno, es todo muy rápido ahora, y bueno, eso es la magia de la comunicación hoy en día, ¿no? Fumata bianca. Hay un montón de detalles que íbamos leyendo ayer, que estaría bueno que usted nos contara de dónde datan de la historia de la Iglesia todos esos detalles, desde cómo se elige, desde cómo se le pregunta, después hasta cómo se lo viste, hasta que sale a dar el discurso. Hay un proceso ahí de un par de horas, 2-3 horas que se da entre que eligen al Papa, que realmente está interesante de saber cómo es todo ese proceso y de dónde viene, ¿no? Porque usted nos contaba en la pausa que todo ha ido evolucionando. Antes capaz que se elegía solo entre los romanos porque el mundo era eso y nada más. Hoy ya hay una presencia a nivel mundial de cardenales, y más allá de eso, cómo es la elección, cómo es todo eso que se vive dentro de la Capilla Sixtina y que nosotros no podemos observar. Sí, eso ha ido evolucionando con los siglos, los primeros siglos donde se elegía el obispo de Roma, entonces lo elegían allí mismo en Roma, hasta bueno, esta universalización que el Papa Francisco ha llevado a muchos más países, ¿no? En este momento había muchos países que en otros momentos no estaban representados. De hecho, había 133 cardenales de distintas nacionalidades, y bueno, sí, esto es un proceso porque se van haciendo varias votaciones hasta que alguien alcanza los 2/3 de los votantes, y después de eso se le pregunta, se acepta qué nombre elige, y luego bueno, va a una sala que hay allí al lado de la Capilla Sixtina, que se llama la Sala de las Lágrimas, donde el nuevo Papa ahí se emociona o llora un poco, ¿verdad?, por lo que viene, y bueno, ahí se viste con las vestiduras blancas de Papa, y luego vuelve a la capilla, y ahí bueno, todos los cardenales renuevan, digamos, su obediencia al Papa. Se reza, se canta un canto, el Te Deum, como un canto de acción de gracias. El nuevo Papa da por cerrado el cónclave, y bueno, después de eso recién sale al balcón, se anuncia, y después sale al balcón para dar su primera bendición. 133 nacionalidades. ¿En qué idioma se maneja todo dentro de la Capilla Sixtina? Porque no... Y muchos saben italiano, y generalmente se usan 2 idiomas hoy día, italiano e inglés.
que son los idiomas, digamos, básicos, pero la mayoría hablan en italiano. Ah, sí. La elección del nombre, no es menor ese dato, porque el nombre que elige, porque además cuando le van a decir acepta ser el nuevo papa, digo, me imagino que no se le ocurre ahí el nombre, me imagino que todos los cardenales que ingresan ya tendrán para sí totalmente definido, si me toca a mí este honor, me voy a llamar de esta manera. Eso debería ser así. Se le suele pedir, si antes que entren, que tengan un nombre pensado. Un nombre y un discurso, ¿no? Porque el discurso también es fuerte, o el discurso se lo arman ahí. No, yo creo que el discurso surge ahí, es más espontáneo del nuevo Papa. Antes no había discursos, por ejemplo. El primero que empezó a hablar fue Juan Pablo II. El Papa solamente salía, saludaba y daba la primera bendición. Pero Juan Pablo II dijo: yo quiero hablar, tengo que hablar, y bueno, ahí fue que habló unas palabras. Cambió muchas cosas en la historia Juan Pablo, ¿no? Sí, fue un pontificado largo y fue muy joven. Él tenía 58 años cuando comenzó como Papa, y entonces eso también tiene una vitalidad que lo llevó también a muchas transformaciones en la Iglesia, ¿no? Pero igual fue el primero que habló, y después, bueno, Benedicto XVI, y bueno, ahora Francisco, y después, bueno, por primera vez vimos también al Papa se ve que lo había escrito, ¿verdad? Sí, lo tenía escrito con un machete, ¿no? Digamos. Sí, pero los otros habían hablado así como más espontáneamente, aunque seguramente era algo que tenían bien pensado lo que iban a decir. Y lo que le consultaba del nombre, porque el nombre marca también las acciones o el camino a seguir, ¿no? Porque el nombre es muy significativo. El nombre es significativo. León XIV. Y bueno, el último Papa León fue León XIII, que fue el Papa de la época de la Revolución Industrial, un Papa que tuvo la primera encíclica social, o sea que empezó a hablar de las cuestiones sociales, y bueno, que en un mundo que estaba cambiando mucho con la Revolución Industrial, él fue el primero que empezó a hablar, bueno, de en esa encíclica, de la dignidad del trabajo, de los derechos de los obreros, a partir de eso empezó todo lo de la ley de 8 horas, el derecho a la huelga, en fin, un montón de derechos que después se fueron plasmando con los años en legislaciones en cada país, ¿no? Pero fue el primer Papa que empezó a incursionar en todo este tema social, y yo me imagino que él eligió un poquito ese nombre para mostrar, bueno, en este mundo hoy más tecnológico, ¿verdad?, esa revolución tecnológica, un Papa preocupado también por toda la cuestión social y con mucha sensibilidad hacia lo que se vive hoy en el mundo, ¿verdad? Porque usted decía el León XIII, el Papa en la Revolución Industrial, y también seguramente son otras influencias de la Iglesia Católica en la vida cotidiana del mundo, ¿no? Hoy usted, ¿qué siente que hasta dónde llega la influencia de la Iglesia Católica? Porque es muy fuerte, por ejemplo, habló de la paz en el mundo, ¿no? Que me parece que es un deseo de todos los papas, pero más allá de eso, ¿qué influencia puede tener para intervenir en conflictos bélicos que hoy nos están preocupando a todos y que nos preocupan a todos, los que queremos la paz? ¿Hasta dónde llega un papa en el mundo actual? Yo creo que hoy la Iglesia es, digamos, un actor más junto con otros, ¿verdad?, en el tema, en la sociedad, pero yo creo que justamente todo este proceso, ¿verdad?, de la elección del Papa ha mostrado que sigue habiendo una mirada del mundo hacia la Iglesia, ¿no? Toda la preocupación por quién iba a salir de Papa, toda la preocupación también mediática que se dio, toda la mirada del mundo que estaba puesta en lo que iba a pasar en la Iglesia, qué tipo de decisión se iba a tomar, a quién se iba a elegir, con qué perfil. Yo creo que muestra que la Iglesia sigue teniendo, en ese sentido, una influencia moral, digamos, espiritual en el mundo. El mismo funeral del Papa Francisco, ¿verdad?, con tantos jefes de Estado allí presentes y jefes muy importantes, ¿verdad?, del mundo. Yo creo que muestra que la Iglesia sigue teniendo esa influencia a nivel espiritual y sigue siendo una referencia moral para muchos. Después, bueno, y el tema de la paz, el tema de la guerra, de los conflictos. El Papa Francisco, por ejemplo, hizo mucho por buscar la paz, el diálogo en la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? También se preocupó mucho por todo lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza.
y apoyando en lo que podía a la pequeña comunidad cristiana que estaba allí, y bueno, y mandando ayuda humanitaria también. Yo creo que el Papa ha hecho un esfuerzo grande en ese sentido. Papa León XIV también ha manifestado su deseo de trabajar por la paz, y después, bueno, hoy confluyen otras búsquedas, ¿verdad? Y no sé, sociales, económicas, políticas que bueno, a veces frenan esto, ¿no? Claro, pero además estábamos hablando de la paz, estamos hablando de las luchas sociales, las luchas políticas. Es un papa estadounidense. Yo leía hoy de mañana a los hermanos, tiene dos hermanos, uno que vive en Miami y otro en Chicago aún, y los dos decían que a los 6 años le decían vos vas a ser papa, es una cosa increíble. Pero uno de ellos decía, ojalá esto no se politice porque es un papa de Estados Unidos y que la Iglesia Católica esté por delante de todo, pero es una fuerte apuesta, ¿no? Un papa estadounidense justo en el mundo en el que hoy estamos, donde Estados Unidos tiene un rol preponderante, donde se lo quiere o se lo odia, ¿no? Y por otro lado le agrego, en una guerra comercial que ha generado, bueno, una convulsión en el mundo, y bueno, si bien ayer revisando las redes sociales del nuevo papa, se había manifestado contrario, porque muchos dicen, bueno, un gran triunfo de Trump, ¿no? Que tiene un papa americano, pero en definitiva, primero hace muchísimos años, cerca de 40 años, que se fue de Estados Unidos, que ha estado en América Latina, en el Perú concretamente, y por otro lado, que es contra la agenda de Trump, por lo que ha retuiteado, no ha tuiteado él, pero sí ha dado su opinión, que a veces no quiere decir que esté de acuerdo o no, porque a veces uno retuitea porque le resulta interesante y no porque esté de acuerdo, pero de repente a la gente le puede interesar lo que dijo determinada persona o hay una determinada postura, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, a ver, que a él se lo eligió más que por la nacionalidad, se lo eligió por su trayectoria pastoral, por su cercanía en zonas de mucha pobreza, y su preocupación también en ese sentido por todos los migrantes, y por su experiencia última, bueno, ahí en la Curia Romana, acompañando allí al Papa Francisco y conociendo desde dentro también, bueno, todo lo que es el funcionamiento, ¿verdad?, de allí del Vaticano. Entonces, yo creo que se ha mirado más eso, se ha mirado más a la persona que algo político coyuntural, ¿verdad?, porque los presidentes también van cambiando. Entonces creo que y el Papa, bueno, se lo mira más a largo plazo, ¿verdad? Entonces yo creo que es mucho más que el periodo de un presidente. Por eso yo creo que se miró más a la persona, se miró más el perfil, se miró más en lo que podía aportarle a la Iglesia en este momento, alguien con las cualidades, las condiciones y la experiencia del Papa León XIV. De un Papa jesuita a un Papa agustino, ¿nos puede explicar las similitudes, las diferencias, las características de la orden que tiene el nuevo Papa en comparación, por ejemplo, con lo que pregonaba Francisco? Sí, bueno, es una orden muy antigua, fundada por San Agustín en el siglo VI, y que, bueno, que tiene también una espiritualidad propia. San Agustín fue un escritor muy prolífico, tiene muchas obras importantes de espiritualidad, y bueno, y ha marcado también toda una línea de espiritualidad en la Iglesia que se ha continuado en los siglos, ¿no? Aunque algunos no sean, digamos, agustinos en cuanto a la pertenencia a la orden, son agustinianos en su forma de pensar, de hacer teología, de la vivencia espiritual. Agustín fue un hombre profundamente humano, con un montón de vivencias también a nivel personal, un hombre convertido a la fe, y que bueno, dio una impronta también de mucha humanidad al anuncio del Evangelio, también al cuidado, digo, todas las normas que él dio también de convivencia entre aquellos de la orden, tiene mucho que ver en esto, y también una orden hoy día muy dedicada también al tema de la educación y de la formación humana, y bueno, que todo esto hace ahora parte, digamos, del bagaje espiritual y cultural del nuevo Papa. ¿Cuáles son las actividades o las primeras tareas que tiene un nuevo Papa hoy, el día después, a partir del día después? Y después le voy a preguntar algo que nos comentó en la pausa de lo que es la vida de un Papa, ¿no? Sí, bueno, el Papa hoy
veíamos, ya marcó una agenda importante. En primer lugar, reconfirmó a todos los prefectos y secretarios que hay en este momento allí en el Vaticano, en la Curia Romana, que sigan por ahora hasta que él pueda ir pensando, viendo si tiene que hacer cambios o nuevos nombramientos. Fijó la fecha de comienzo, digamos, oficial del ministerio como Papa, el 18 de mayo. Ese domingo va a ser la misa con todos los cardenales, con toda la gente allí en la Plaza de San Pedro, y luego ya fijó varias fechas de celebraciones en las distintas basílicas que hay en Roma, ¿no? En San Juan de Letrán, que es la basílica que es como la catedral del Papa, digamos, ¿no? La antigua catedral de los obispos de Roma, y luego en San Pablo Extramuros, en Santa María la Mayor, y ya tiene varias apariciones en público, ¿no? La catequesis de los miércoles, el Ángelus del domingo, o sea, ya tiene una agenda bastante nutrida desde el comienzo. No sabemos cómo será la vida de León XIV, pero usted me contaba lo que era la vida de Francisco, para que la audiencia entienda esto, que también que sea un papa joven, vital, porque la agenda es realmente increíble, ¿no? ¿Qué era lo que hacía Francisco, que usted me contó? Sí, el Papa Francisco, por ejemplo, él se levantaba a 4:30 de la mañana, ahí tenía su tiempo de oración, la misa, pero a las 7 de la mañana ya empezaba a recibir gente. Todos los con días, audiencia, ¿no? Sí, todos los días. Yo recuerdo cuando estuve en el mes de octubre, que estuve todo el mes allí por el sínodo de los obispos, y que ahí me contaban los colaboradores de él, ¿no? Ya estaba desde tempranito recibiendo, o sea, embajadores o quienes habían pedido entrevista, o grupos que venían a visitar, y el Papa tenía que darles un discurso, una bienvenida, un saludo, y luego él se unía, por ejemplo, a las actividades del sínodo, que empezaban cerca de las 9 de la mañana. Nosotros teníamos un corte 10:30, el Papa seguía allí con todos los que querían saludarlo, o pedirle un mensajito, grabarle algo, sacarse una foto. O sea, nosotros íbamos a tomar un café, algo del corte, y volvíamos, y el Papa seguía ahí en su sitio, recibiendo gente, y después retomando las actividades. O sea, él estaba todo el día sin parar, prácticamente hasta el mediodía, ¿no? Y después de tarde seguía, con actividades y con reuniones, así que la verdad que es una vida bastante intensa y muy variada, ¿no? Porque, llegan grupos de distintas nacionalidades, distintas lenguas, distintas culturas, y a todos tiene que poder hablarles, escucharlos. ¿Y que tiene una agenda planificada de cuánto tiempo, por ejemplo? Y tiene de meses. Si usted quisiera tener un encuentro con el Eso Papa, le iba a preguntar, y amerita tener un encuentro. Los obispos, por ejemplo, en el caso suyo, o en el caso, Sturla es cardenal, ¿no? Sí. ¿Tienen contacto por temas de funcionamiento de la Iglesia, o por temas de disposiciones, o situaciones que deben resolver? ¿Contacto con el Papa? Sí, en eso los cardenales tienen contacto más fluido, porque casi todos tienen también alguna tarea en alguna de las comisiones que hay del Vaticano, así que lo ven con más frecuencia. Los obispos, en eso menos, porque es todo más a través de la nunciatura apostólica. El nuncio es el delegado del Papa para Uruguay, el que lleva un poquito todos los asuntos, pero siempre el Papa está disponible si un obispo le pide una entrevista a recibirlo, ¿no? Pero claro, tiene siempre que acomodar ahí, ir viendo la agenda. Así que yo creo que el Papa tiene determinado tiempo, ¿no? Sí, generalmente son medidas las audiencias, porque por eso, porque hay mucha demanda, claro, hay mucha demanda de todo el mundo, sí. ¿no? Son meses, dijo usted. Sí, por ejemplo, ahora cuando se enfermó el Papa Francisco tuvieron que iban suspendiendo la agenda mes por mes, ¿no? Pero tenía una agenda ya a 3-4 meses, por ejemplo, y actividades de todo el año, porque como está en Roma el jubileo, este año el jubileo de la Esperanza 2025, el Papa tenía celebraciones prácticamente todos los fines de semana, o recibía grupos de distintos lugares con motivo del jubileo, de distintas peregrinaciones de todo el mundo. Ayer decía usted que tiene la expectativa, la esperanza de que pueda visitar Uruguay.
o de que pase por Uruguay. Incluso me decía en la pausa que quizás que este Papa ya estuvo en Uruguay, no lo tiene confirmado, pero sí, que ya estuvo en Uruguay por el Colegio San Agustín en Montevideo. Él fue, claro, como él fue superior general de los padres agustinos, y los superiores generales tienen que visitar todas las comunidades. Yo pienso que en algún momento debe haber pasado por Uruguay, quizás hace muchos años, a visitar la comunidad de agustinos que está en Montevideo. Pero no, sí, es un dato que no tengo confirmado, pero sé que el cardenal Sturlo le hizo presente que bueno, que el Papa Francisco no había podido llegar a Uruguay, así que lo esperábamos aquí, así que creo que bueno, que lo va a tener muy en cuenta. ¿Y cómo eligen los países, las recorridas, los continentes? Usted decía que Francisco venía de Oceanía hace un tiempo, ¿cómo? Pues a veces van a lugares de conflicto, van a lugares... Siempre hay una invitación que tienen que invitarlo los obispos del lugar, el Papa, y tiene que invitarlo el gobierno también, ¿no? Es una doble invitación. Y bueno, y el Papa allí después, según su agenda y sus prioridades, también va resolviendo. El Papa Francisco, por ejemplo, había hecho una opción por América Latina, recorrió casi todos los países, y después por países que estaban sufriendo situaciones de guerra, de conflicto, o situaciones de mucha pobreza, y bueno, el Papa fue eligiendo esos lugares o donde la Iglesia, por ejemplo, era muy minoritaria, como pasaba en algunos lugares de Oceanía. El Papa optó por ir a visitar esas comunidades chicas, pequeñas, para alentarlas, para animarlas y para ayudarlas a seguir adelante. Monseñor Trócoli, obispo, le agradecemos muchísimo la presencia. La verdad que hay un montón. Estaríamos toda la mañana charlando, porque ayer nos quedamos con un montón y vamos a seguir con un montón de cuestiones para saber y para analizar. Más allá de que uno pueda ser católico o no católico, es una colectividad de más de 1.400 millones de habitantes en el mundo, claro. Un valor en sí mismo tiene, y conocer cómo se estructura, conocer cómo funciona también me parece sumamente interesante. ¿Recibe el Papa saludos de no sé si decir pares, no sé si está bien, de otro tipo de religiones o de otro tipo de sí. congregaciones en el mundo? Sí, habrá recibido el saludo de distintos líderes religiosos, también de muchos jefes de Estado, y bueno, y también acá nos ha llegado a los obispos el saludo también de muchas comunidades religiosas presentes aquí en Uruguay. Como nos habían llegado las condolencias, ahora nos ha llegado el saludo y la felicitación por el nuevo Papa. Sí, eso siempre se estila. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.